Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuánto tiempo que ha pasado, gente? Nos encontramos en El Salvador, más precisamente en la ciudad de Ahuachapán. En el día de hoy vamos a estar recorriendo esta ciudad que es parte de la Ruta de las Flores y vamos a ver varios atractivos que hay para hacer o no. Acá, particularmente, arranca el recorrido de la Ruta de las Flores desde el lado de Guatemala, entrando hacia El Salvador. ¿Cuántos pueblos son? 5 actualmente, ¿no? 5, exactamente. Y este pueblo, esta ciudad más bien, Ahuachapán, no pertenecía a la Ruta de las Flores hasta el 2014 que fue agregada. Este lugar se llama Plaza de la Concordia, que es la plaza principal del pueblo. Y acá tenemos la catedral, que es de la Virgen de la Asunción. Que es una iglesia de estilo colonial creada en el siglo XVIII, así que mira si tiene años esta iglesia, Sofi. Para los que son seguidores desde el principio en el canal, saben que yo soy un fanático de estas construcciones, así que estando acá en Ahuachapán y teniendo una reliquia de tantos años, obviamente la vamos a venir a ver. ¿Del siglo XVIII? Sí, del siglo XVIII. La curiosidad de este pueblo es que hay muchas casas que tienen más de 200 años. Exactamente. Incluso el hotel donde nos estamos quedando también. Claro, nos explicó la dueña Claudia que es de una tercera generación el hotel. Miren qué bonita la iglesia. Miren, de este lado tenemos la alcaldía municipal, qué bonita. Y desde acá arriba se alcanza a ver todo el parque que le mencionaba Sofi recién. Bueno, Sofi, también quiero que le cuentes a la gente datos curiosos de Ahuachapán. La gente quiere saber de Ahuachapán. Esta es una zona muy volcánica, lo que hace que haya aguas termales y además por las condiciones climáticas y la tierra volcánica hace que se den las condiciones climáticas perfectas para que sea también una zona cafetalera. Ahora estamos caminando por lo que sería la peatonal que les nombramos recién y hoy está todo muy tranquilo porque al ser lunes nos han comentado que es como que la mayoría de los lugares están cerrados, incluso no se ve mucha gente, ¿no? Claro, porque este pueblo tiene más actividades los fines de semana, de jueves a domingo por la noche. Los demás días está así, tranquilo. Vamos a ir a visitar las aguas termales que son un ícono, un imperdible de acá de Ahuachapán. Pero antes vamos a ir a visitar otro lugar que es muy importante acá en la zona y que está tomando mucha fuerza a nivel turístico. Acá está nuestro auto con el que venimos manejando desde Argentina hace ya 2 años y que hoy nos va a llevar a una aventura más. Así que vamos, que nos están esperando y ya está. Acabamos de llegar a la laguna El Espino y estamos en el restaurante Brisas de Santa Mónica, que nos han invitado a dar una vuelta en lancha, que ya vamos a ir en un ratito. Y dicen que esta laguna tiene una particularidad. Hay una leyenda de que en la laguna vive un lagarto enorme. Tengo miedo. Pero que aparece solamente de noche. Ah, bueno. Tengo miedo de que aparezca ahora cuando hagamos el paseo nosotros. Esta laguna está ubicada solamente a 2 kilómetros de la ciudad, pero prácticamente con el avance de la misma, ya está casi dentro. En el auto llegamos súper rápido. Sí, ya estamos listos para la navegación. Top. Ya nos dieron nuestro chalequito. Allá están los muchachos, van a buscar nuestra embarcación. Vamos a subir por acá. Lo que estuvimos percibiendo recién, y hablábamos con Sofi y debatíamos. No sé qué es lo que va a decir. Estábamos viendo de que la laguna está súper baja de agua. ¿Ves? Sí. Que se nota que el agua va hasta muy arriba en partes. De hecho, ya vamos a ver en la parte... Ven el restaurante, por ejemplo, está súper alto y se ven las marcas. Sí. Hasta dónde llega el agua cuando esto está más alto. No sé si será porque... La época, seguramente. Sí, seguramente ahora estamos en época seca. La verdad que no sé. No entiendo los tiempos acá en Centroamérica. Yo tampoco. Vamos, Sofi, sin caerse al agua. Si me cago, digo, queda registrado. Permiso. Uy, me quedé. Se me trabó el jean. No es el pantalón adecuado para venir. Bueno, nos vamos cuando ustedes digan, entonces. Recién estábamos acá y Tony nos estaba contando un poquito que la laguna está un poco baja, ¿verdad? ¿De agua? Sí, la verdad sí. Con tantos proyectos que aquí cerca en las comunidades, cerca de Ahuachapán, donde está esta laguna, que vienen ciertos camiones directamente a jalar agua para hacer esos tipos de proyectos. Por eso les estaba comentando que realmente por eso ha estado un poco bajo el agua. Y la lluvia también que no ha venido en esta época, ¿verdad? Sí, prácticamente casi no ha llovido. Por eso han visto ustedes acá alrededor que la laguna es está poco bajo. ¿Cuánto más o menos se cree que tiene de profundidad esta laguna? Más profundo anda aproximadamente entre 9 a 10 metros de profundidad. Ya estos lados de las orillas directamente anda entre 3 o 4 metros. Tony, ¿cuánto cuesta más o menos el tour?
por la laguna? Normalmente de 1 a 5 personas le cuesta $15 el grupo. No importa si a 1, 2 personas o 5 personas le cuesta $15. Ya si son de 6 en adelante es $3 por persona. Contale a la gente cuál es tu nueva pasión ahora. Ahora soy fotógrafo de aves también. Para el que me quiera contratar, ahí voy mejorando. Yo estoy impresionada con lo verde. Incluso se ve un volcán de fondo en la laguna del Espino que se llama Volcán El Chingo, que dicen que está muy cerquita de la frontera de Guatemala y se le ve todo un caminito porque esto tampoco sabíamos que se puede subir hasta el volcán. Esa es otra cosa que nos falta hacer en el canal. Lo que nos llama la atención es que también hay gente acampando a la orilla del lago, lo cual indica que es muy seguro. También eso nos contaba Tony, que ahora la zona está mucho más tranquila, está libre de pandillas, es todo seguro. De hecho, nosotros lo sentimos súper seguro el país. Salimos de noche a caminar con los celulares, todo, y nunca nos pasó nada, ni sentimos absolutamente nada. Viaje pesadito, Sofi, hay que reponer energía, ¿verdad? Y después nos vamos para las termas, así que un día increíble. Queremos agradecer a la gente de acá de Brisas de Santa Mónica por habernos invitado. Y miren lo que es esto, o sea, Foco se pidió una limonada, viene con tortillas y con esta vista, ¿qué más podemos pedir? Una de las cosas que le queremos mostrar que tiene un atractivo acá en la ciudad de Aguachapán, que nos dijeron que es un imperdible que tenemos que conocer, es el Arco de Durán. Que miren, está aquí al frente. Es una construcción que le hizo una persona muy importante en la historia de El Salvador, Onofre Durán, por eso le pusieron el nombre del Arco de Durán, quien cuenta la historia que este hombre, en muchos de sus viajes a Europa, se enamoró de las construcciones de este continente y quiso traer algo así a Aguachapán. Este Arco de Durán vendría a ser como una símil representación del Arco del Triunfo en París. Venimos a buscar la malla para ir a las termas. Hotel Mama Pam, a una cuadra de la plaza principal de Aguachapán. Queremos mostrarles qué lindo el hotel este donde nos estamos quedando. Miren qué bonita acá la zona de la recepción. Tenemos agüita fresca, café. Ah, sí, eso vengo a buscar siempre yo, agua fresca. Sí, la Sofi ya se tomó todo el café y todo el agua de acá del hotel. Miren qué bonito acá el patio. Este es un hotel que tiene más de 200 años, nos explicaba la dueña, Claudia. Y 3 generaciones. Exactamente, ya desde su bisabuela. Que antes no era un hotel, ella lo convirtió después en un hotel. Esto era una casa gigante, como las de antes. Claro, incluso la casa de Mamá Pan es la casa de su abuela. Todo ambientado en la época, porque es un estilo colonial, ¿verdad? Exactamente. Acá tenemos el café, por el cual podemos salir a la peatonal, el Café Arábica, que les estuvimos mostrando en historias de Instagram. Tenemos muchos diarios que cuentan acá un poco lo que es la historia de Aguachapán y del hotel también, porque tiene muchos años nuestra habitación. Acá tenemos el escritorio para editar, la tele, el aire acondicionado. Súper importante con el calor que hace. 2 camas, puede venir más gente si quiere. Y el desayuno es súper rico también, con ingredientes locales, huevo, arroz con frijoles. Y además, sábados y domingos se puede pedir desayuno personalizado con tamales. Y como dicen que esta es la capital geotérmica de Centroamérica, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a visitar el balneario de Termales La Montaña. Ahora sí. Esta es una de las principales actividades de acá de la ciudad, si no la más importante, así que nos genera mucha emoción. ¿Cuánto hace que no nos metemos a unas aguas termales, no? Mira, acá están los ausoles. Hoy hay un olor a azufre sentí el tremendo. olor. A ver, espera que me bajo. Los ausoles son como un estilo geyser. Y se ve que está saliendo el agua súper caliente. No sé si en la cámara se ve. Estimo que sí. Bien al lado de los ausoles están las termales. Wow, parece un balneario muy bueno este de acá. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Termales La Montaña. Muchas gracias. Epa, nos pusieron una pulserita. ¿Qué vamos, al VIP? Mira, acá está la entrada
Termales La Montaña. Qué precioso este lugar, che. La verdad que esta ciudad, Ahuachapán, está creciendo muchísimo en turismo y esperamos que le vaya muchísimo, muchísimo mejor porque tiene muchísimo para ofrecer. Acá es donde arranca el recorrido por las aguas termales. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, de más fría a más caliente. Entre ellas se distinguen por las más frías están más claras y las más calientes, ¿ves? Que están como un poco más oscuras las aguas. Claro, porque son las que tienen los minerales de los ausoles. Qué tonto. ¿Te vas a meter acá la más fría, Sofi? Y dice paso 1. Paso 1 dice de 30 segundos a 2 minutos, cold water, de 10 a 15 grados. Ah, está re fría esta agua. Está helada. Yo no quiero meterme a esta. Vamos, vamos, vamos. A ver. Todo sea por el canal. Suscríbanse al canal, por favor. Dale. Ey, pero esta agua está helada, con razón dice 30 segundos. Yo no aguanto 30 segundos. Vamos. Frioleta que... De 30 a 2 minutos. A ver, grábame. Se me puedo tirar de tipo un chapuzón y salir corriendo y a los gritos. Bueno, dale. Pero está muy fría, ¿de verdad? ¿Qué Bueno. te pensás? Pero ya pasaron los 30 segundos. Claro, bueno, esa es la idea, ¿no ves que voy pasando? Yo de acá me voy a la caliente, así, de cabeza. Y mi amor, está helada el agua. ¿Te hace mal los huesos? 30 segundos, día de 15, no está helada. Yo me metí hasta ahí nomás. Suscríbanse al canal, pónganle me gusta y déjenos un testamento, por si no continuamos después de esto. ¡Ay, no! Esto es inhumano. Yo estoy sintiendo como que la sangre me circule distinto y eso que tengo solo los pies. Bueno, salí de ahí, dale. Pobrecito, mi amor, dale, salí. ¿Qué estás haciendo? ¿No sentís que la sangre te circula distinto? Yo siento que la sangre no me circula. La verdad, gente, está bueno, pero no está tan bueno, porque te duele. Después cuando salís del agua es una sensación linda. Ya, por ejemplo, esta que está a unos... Sofi, estoy grabando esto y está del otro lado gritando, grabando otro video. Esta agua está a 20 a 25 grados. Ya es distinto esto. Esta ya se disfruta. 25 grados es una temperatura linda. Esta ya se disfruta después de haber entrado a la otra. Claro. Paso 3, agua tibia hasta... ¿Cuál es la temperatura? No veo nada, gente. La temperatura dice 30 grados, dale. A ver. ¿Está caliente? Ah, esta está hermosa. Esta tiene agua termal. Las otras dos piletas eran de agua común. Claro. Esta tiene agua termal por el color del agua, ¿ven? ¿Ven? Que ya está un poquito más así oscuro, lo que les mencionábamos antes. Es porque tiene muchos minerales el agua. A ver. Después del agua a temperatura ambiente. Esta sí que vale la pena meterse. Bueno, ves que todo el agua tiene eso. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero sí tiene como... Esto es. ¿Esto es? Sí. Esto creo que es una hoja. Acá sí, esta agua dice que está a 30 a 38 grados. Ahora sí. ¿Estás lista? A la Sofi le encanta el agua caliente, a ver si... Pero esta está re caliente. Ah, ahora está muy caliente. Ay, no. Nos dijeron recién, la gente de acá, que hay distintos day pass, que van desde los $10, desde los 25 y los $45, el más caro que es como un pase premium, pero ya el básico tengo entendido que te incluye todo esto, que son piletas termales de este lado, estas son piletas naturales, allá hay otra termal, el quincho con vista hacia allá abajo, que ya vamos a ir a ver, por un costo adicional de $25, te puedes venir a quedar todo el día acá, pero pagando esto, te puedes venir a quedar a uno de estos lugares, que son como unos gazebos. Familiares para pasar el día. Mira qué bonito. Tienen su ventilador. Está bueno. Vamos a ir caminando para allá a mostrarles la parte, qué es lo que se ve de allá del quincho, que se ve muy llamativo esa parte. Debe haber selva, ¿o no? Lo que no nos deja de sorprender es la naturaleza. El lugar está metido prácticamente dentro de la naturaleza. Mira qué bonito. Verde, el estacionamiento. Claro, hay unos estacionamientos ahí, hay una pequeña lagunita y lo demás, selva. Ahora nos venimos para la parte donde uno se puede poner arcilla en la cara. En todo el complejo termal hay más piscinas donde uno puede pasar el día y demás. Como dijo Facu antes, las que son de color más oscuro son las que tienen minerales y las que son claritas son de agua común. Como parte del recorrido también, miren cómo aparecimos. Esto es un baño de arcilla para poder exfoliarse el cuerpo, ¿no? Ya estoy más joven.
Lo que sí no se puede meter a las piscinas con esta arcilla, sí o sí antes hay que enjuagársela para poder meterse. No me puedo ni ver, miren lo que parezco. Nos agarró la noche, el complejo está abierto hasta las 11 de la noche, así que uno se puede quedar hasta la hora que quiere. Acá ya son las 6:30, pero se hace de noche temprano. Y bueno, ¿qué más decirles? Estuvimos desaparecidos bastante tiempo de YouTube. Pasa que nos habíamos ido a Argentina, estuvimos recuperando muchas pilas, pero acá estamos de nuevo en el viaje, súper motivados. Y para la gente que pregunta si nos estamos volviendo, no nos estamos volviendo. Solamente estamos recorriendo las partes de Centroamérica que nos han quedado pendientes. Y se vienen, si Dios quiere, un montón de videos de El Salvador. Así que si no estás suscrito al canal, no olvides de activar la campanita y dejarnos en comentarios que no nos podemos perder de este maravilloso país. Como en cada video les decimos, gente, los queremos un montón. Y nos vemos en el próximo video. No olviden que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Disfrutando del Camino. Ahora sí, chao, chao. Chao. Sin los lentes.